Hola, muy buenos días, amigos de grado cuarto. Hemos estado hablando en la clase de historia sobre ese periodo precolombino o de los pueblos precolombinos. Listo, recuerden que pueblos precolombinos se llaman aquellos que estaban antes de la llegada de Colón. Recuerden que por allá en 1492 llegó Cristóbal Colón con los españoles y reclamaron este territorio como de ellos, como de España, ¿listo? Pero antes de eso había unos pueblos ya que se habían asentado. Recuerden que vimos algo del poblamiento de América y cómo se pobló, de que había unas teorías, ¿no? Que pasaban por el estrecho de Bering o que navegaron desde Australia, desde la Polinesia hasta llegar a América. Bordearon toda esa costa de nuestro continente y llegaron y se asentaron allí. Recuerden que eran nómadas, después fueron sedentarios, y que de acuerdo a el logro que han conseguido en todo ese tiempo, recuerden que fue un tiempo largo, se clasificó en esas etapas o estadios culturales. Entonces tenemos que hubo un periodo que era paleoindio, un periodo que era arcaico, otro que se llamó formativo, que fue como en 3 divisiones: formativo temprano, superior y formativo medio. Luego también hubo lo que fue el periodo clásico y el posclásico. En ese posclásico fue cuando hubo unas grandes civilizaciones que son las que vamos a hablar a continuación, que vamos a referirnos primero a unas 3 muy grandes que hubo en América y después pasaremos a las de nuestro país. Cuando uno habla de precolombinos, nos referimos a los indígenas, a nuestros indígenas. Ojo, no eran indios, no. ¿Por qué se conoce como indios o por qué se les dice indios? Porque recuerden que Cristóbal Colón estaba buscando una ruta alterna para llegar a la India, para tener un intercambio comercial entre España y la India. Él andaba perdido, embolatado, porque en realidad tenía pues sus investigaciones y creía que había otra ruta y que él podía llegar muy fácilmente a la India, pero llegó fue a América, principalmente a Centroamérica, pero él creyó que había llegado a la India. Entonces por eso desde allí se comienza a decir que nuestros indígenas eran indios, pero hay que aclarar, eran indígenas, siguen siendo indígenas porque todavía tenemos una riqueza cultural indígena muy grande en nuestro país. Y eso es lo que quiero, que aprendamos a valorar a nuestros indígenas. Infortunadamente a nuestros indígenas se les ha tratado muy mal, se les discrimina, se les trata como algo feo por ahí, como si fueran menos que nosotros, los que pronto nos ponemos otro tipo de ropa o tenemos otra diferente cultura. No, nuestros indígenas tienen una importancia grandísima en nuestra sociedad, son los que nos han enseñado y son nuestros antecesores de lo que somos hoy. Algo muy importante que era de los indígenas y que lo comparamos o lo podemos comparar con nosotros es el cuidado del medio ambiente. Para ellos el medio ambiente era primordial, era fundamental mantenerlo bien. En cambio nosotros ahora lo que hacemos es contaminar, no cuidamos, no tenemos pues una conciencia de que esto es muy importante. Nada más miren en estos días un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando estuvimos en la cuarentena, los primeros 10, 12, 15 días, las calles estaban limpias. ¿Por qué? Porque no estábamos todos los seres humanos allí. Entonces uno veía a veces las calles y ve, no hay basura, no hay nada. Ya hoy, por ejemplo, se ve un poco de basura, se ve el movimiento de las calles, de los vehículos, entonces ya hay humo, ya hay contaminación. Entonces miren qué diferencia tan grande, ¿no? Y nuestros indígenas sí le ponían mucho cuidado a eso, sí les importaba bastante esta cuestión. Entonces, para empezar a hablar un poquito de esas grandes culturas, que fueron 3 las que fueron como muy poderosas, que fueron los aztecas, perdón, los mayas y los incas. Los aztecas y los mayas en Centroamérica y los incas en Sudamérica, muy cerca de nosotros, en Perú, que eran conocidos como los hijos del sol. Entonces los aztecas, este pueblo, como les digo, dominó pues la parte central de América, de México, era que estaban allí ubicados a comienzos del siglo XVI. Imagínense la cantidad de tiempo atrás. ¿Listo? Formaron
un imperio muy muy poderoso y unas construcciones que aún todavía nos quedamos asombrados de cómo las hicieron en ese tiempo, ¿no? Con mucha disciplina y con mucho trabajo, ¿listo? Ellos tuvieron un centro administrativo, como una capital por así decirlo, que se llamaba Tenochtitlán. Esto, Tenochtitlán. Y esa era aliada con otras ciudades. Pues las otras ciudades eran Texcoco y Tlacopan, nombres muy indígenas, ¿no? Y resulta que esto era un trío, como que hicieron como una alianza entre ellos tres para dominar otras culturas. ¿Listo? Ellos también tenían su cuestión de querer poder y tener riqueza y un territorio muy grande. Entonces ellos tenían una organización social y económica. Miren ya la grandeza de estas sociedades que ya se organizaron políticamente y socialmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ellos estaban organizados en calpullis, que eran agrupaciones de la familia, y cada de esas familias tenía como una autoridad. ¿Listo? Ellos tenían como una escala social piramidal, en la cual en la parte más alta estaba el emperador, que era el que tenía pues unos poderes militares y políticos e incluso religiosos. Más abajito de esa pirámide estaban los sacerdotes y los jueces, que también tenían un poder grande y eran encargados pues de recoger lo que se llamaba tributos, porque la sociedad de los habitantes debían de pagar un tributo. También estaban los comerciantes, pues también era algo importante porque ellos tenían pues algo de riqueza o administraban algo de riqueza. Luego estaba el pueblo, que estaba compuesto por los campesinos y por artesanos, y en la parte más baja de esa pirámide estaban los esclavos, que eran los encargados de los trabajos más pesados e incluso eran los ofrecidos en sacrificio a sus dioses. ¿Listo? Como siempre les voy a mandar un poquito al correo para que tengamos allí más información. Espero hayan tenido una muy buen fin de semana de Día de la Madre con sus mamitas, que son lo más importante que tenemos los seres humanos. Muchas gracias y recuerden que nos veremos pronto. Chao.